Esta es la preocupación que tiene hoy día el gremio de los camioneros y que advierte también un desabastecimiento en torno precisamente a este cierre que hay en el Paso de los Libertadores, la principal vía terrestre que une Argentina con nuestro país, en torno a este cierre que se ha extendido ya por 21 días, lo que ha generado una serie de aumentos en los costos operacionales, reprogramaciones, una serie de hechos que por supuesto también va de la mano con una preocupación en relación al desabastecimiento que podría existir producto precisamente de la gran cantidad de camiones que hoy día están varados, no pueden avanzar producto de este cierre que ya se extiende por 3 semanas. Son más de 6 metros de nieve lo que ha generado precisamente que este cierre esté presente ahí en el Paso de los Libertadores, en la principal vía, en este paso integrado que une Argentina con Chile y que por cierto es lo que hoy día genera gran preocupación. El gremio de los camiones ha alertado sobre esta situación, sobre los cambios que ha demandado también en su habitualidad, en donde diversos costos han aumentado, se ha tenido que existir reprogramaciones, ha tenido que existir una serie de hechos precisamente en torno a esta situación, y hasta ahora se sabe por parte de las autoridades que se está trabajando de forma coordinada entre Argentina y Chile para intentar en la medida de lo posible, por supuesto, solucionar este problema, entendiendo que la nieve que cayó, han dicho las autoridades, no se había visto en 4 décadas. Por lo mismo es que esta situación es la que hoy día genera preocupación y que se podría extrapolar finalmente también al bolsillo de las personas, entendiendo que esto podría generar un desabastecimiento en relación a productos como la carne, que es uno de los productos claves en torno a este tránsito que existe entre Argentina y nuestro país. Vamos a escuchar declaraciones en relación precisamente a lo que está sucediendo ahí en el Paso Los Libertadores, en donde ya son 21 días el que está cerrado y en donde hay una gran cantidad de camiones que no han podido realizar los viajes respectivos. Mira. Bueno, desde el 15 de julio sigue cerrado el paso fronterizo Los Libertadores porque las condiciones climáticas y las variables que determinan la seguridad, la transitabilidad y las condiciones de la nieve nos dan pie para que todavía podamos aperturar este importante paso. Seguimos trabajando en conjunto con los equipos de vialidad, con el Ejército de Chile y estamos en contacto permanente a través de la unidad de paso fronterizo del Ministerio del Interior y la Cancillería, por lo que está pasando del otro lado de la Argentina para que las condiciones sean similares, permita abrir este paso fronterizo. El tema es que ante la nueva precipitación que caerá esta noche y madrugada de mañana y el nuevo evento que podría dejar un poco más de nieve en la noche del viernes al sábado, esta semana lo más probable es que no se abra el Paso de los Libertadores. Y estamos a miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días más. O sea, ya sumaríamos 25 días y habrá que ver la próxima semana. Según las autoridades, podría reabrirse del lado chileno pensando, por ejemplo, en ir a Portillo, el tema turístico, pero ya que quede conectado Chile con Argentina, habrá que ir viendo la próxima semana recién la evolución. Pero esta semana, muy difícil que eso se concrete. Oye, aparte de la acumulación de nieve, si hay viento acá, arriba... No, viento blanco. Hay viento blanco, ventisca durante esta noche y madrugada. Sí, viento superior a 80 kilómetros por hora, hasta 100 kilómetros por hora en sectores de la cordillera. O sea, dificulta además los trabajos. Mucho ánimo para esos camioneros, Danilo. Todavía quedan en varios días. Tengo entendido y para la gente que está arriba de los administrativos, que lo ha hecho en el recambio también. Exactamente. ¿Sí? Supuestamente en los próximos días, según lo que vi hace poquito, se iban a hacer este cambio de turno. Ojalá que se dé para que esas personas también puedan volver a sus casas a descansar y a pasar el frío. Danilo, tenemos más temas. Sí, claro, porque de hecho sobre lo mismo que tú mencionabas ahí, Paloma, durante esta semana se ha informado que se va a iniciar también el recambio con cerca de 400 funcionarios que operan precisamente en el complejo Los Libertadores y que eso también tiene relación con este cambio de turno que no se ha podido realizar. Pero claro, toda esta situación genera la preocupación asociada también a el desabastecimiento que podría existir en nuestro país. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Se van a disparar, por cierto, en torno, por ejemplo, al valor de la carne?
entendiendo que hoy día va a haber un desabastecimiento, esperando también que exista este paso por parte de los camiones de carga que traen estos productos y que hoy día no lo han podido realizar ya durante 3 semanas. Y como bien decían ustedes, se proyecta que esto se pudiese extender. Por lo mismo es que estuvimos recabando, por supuesto, las opiniones, tanto de la gente como de quienes conocen todo este mercado, quienes saben cómo esto funciona y, por cierto, cuál es su punto de vista en torno a lo que podría pasar en nuestro país, producto precisamente de esta situación, el cierre del paso a los Libertadores, que ya se extiende por 21 días y que esto todavía podría seguir aumentando en la cantidad de jornadas en que esto permanezca. Vamos a escuchar esas declaraciones y luego seguimos conversando. ¿Está el paso cortado o no está el paso cortado? Las carnes suben igual, ¿no? El pollo, el cerdo, el vacuno, todo subió. Antes la cazuela esa que traía el huesito redondo para hacer cazuela estaba a 4.900, ahora está a 10.000 pesos. El factor climatológico siempre influencia en los precios. Mucho, yo ya me doy cuenta. ¿Sí? Sí, muchísimo. Aumentó demasiado. Estaba más caro. Donde yo compro, ya han subido más. Porque la semana pasada yo compré una cazuela que me valía 8.000 y tanto y estaba en 9.800. Siempre afecta, siempre cuando hay poca carne suben los precios. Cuando hay escasez de productos siempre se ve afectado en el precio. Está escasa ya que los camiones se quedaron en el paso de los Libertadores por el tema de la nieve. Entonces está muy difícil conseguir carne y tratar de mantener los precios. Hemos tenido que volver al pasado, como se dice, y traer carne en vara, o sea, la carne nacional, pero es más cara. Ese es el gran problema que están trayendo estas lluvias, las nieves. Ahora los camiones tienen que pasar por el sur del país, o sea, por Temuco, darse la vuelta completa, son 15 días más. ¿Será muy apresurado pensar en el 18 ya? Porque ya podrían subir los precios y se podría mantener, ¿no? Y la gente también compra antes. Porque ya faltan, ¿qué? 40 días para Fiestas Patrias y la gente compra antes, exactamente. Y como te digo, esta semana lo más probable es que no se reabra el paso fronterizo. Entonces, esto va a seguir aumentando y nos vamos a seguir. Pero la próxima pensemos que sí, no empiecen a subir la carne al tiro. Veamos cómo está el stock. Hay que ver Ojalá que sea dentro así. de todas las preocupaciones, por supuesto, que genera el cierre del paso a los Libertadores. Muchísimas gracias, Danilo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, chicos. Buen día para los Voy a dos. comprar carne a propósito. Se va a aprovechar del pánico.